Buen día, vamos a trabajar con las tablas de frecuencia tipo B para poder sacar la media, la mediana y la moda. Para ello necesito que abran en su caso, en su defecto, su tarea de tablas de frecuencia tipo B, o si prefieren el ejercicio de tablas de frecuencia tipo B que estoy trabajando. Este ejercicio ya lo hemos trabajado y está en campus. Necesito por favor de que coloquen un cuadro donde diga media, mediana y moda, y que abran por lo menos tres columnas más para poder colocar los resultados parciales y por último el resultado final. A continuación lo que voy a empezar a trabajar va a ser la media, y para poder trabajar la media nos tenemos que referir a el, al archivo de cómo sacar las medidas de tendencia central. Para poder hacer la media nos tenemos que referir a la diapositiva número 10. La diapositiva número 10, ahorita la voy a proyectar. La diapositiva número 10, aquí está, diapositiva 10. Nos dice de que la media va a ser la sumatoria de los productos entre las marcas de clase por su frecuencia dividido el total de frecuencia. Entonces, para este caso, ya viendo la fórmula, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. En la primera casilla vamos a colocar igual, suma, producto. Vamos a abrir paréntesis y vamos a escoger la primera matriz. La primera matriz va a ser siempre la marca de clase. Escogemos la marca de clase como primera matriz. La separo por punto y coma, y en algunos otros sistemas solo se separa por coma. Fíjense bien. Entonces ahora escribo la matriz 2. La matriz 2 va a ser siempre la frecuencia de cada intervalo de mi tabla. Y cierro paréntesis. Cierro paréntesis y le doy enter. Bueno, ya tengo el primer resultado, que es la parte del numerador. La parte del numerador, o sea, la parte de la sumatoria de los productos de la marca de clase por la frecuencia, ahora lo tengo que dividir dentro del denominador. Y el denominador va a ser el total de las frecuencias. En este ejercicio el total es 49. Entonces yo lo que tengo que hacer va a ser colocar igual en la casilla que está a la par el resultado de la suma de productos dividido el número total, que es 49. Le doy enter y me sale mi respuesta a 38.75. Como les venía repitiendo, en mi tabla de información o en mi muestra tengo solo números enteros, y estos números enteros no tienen decimales. Si yo quisiera, la respuesta que me salió 38.75 matemáticamente está bien, pero en la vida real siempre me tengo que referir a mis datos originales, y en este caso tengo de aproximar, si son datos reales, debo de aproximar este 38.75 al entero próximo. Entonces en este caso mi respuesta sería 39. Vamos con la siguiente. La voy a marcar. Vamos con la siguiente. Voy a trabajar la media. La media representa el 50% de los datos. ¿Dónde se está agrupando el 50% de los datos? Para ello me tengo que posicionar en mi columna de la frecuencia relativa acumulada, y debo de ver en qué intervalo está el 50%. En este caso tengo dos porcentajes: 36.7 que pertenece al intervalo 2 y 55.1 que pertenece al intervalo número 3. Entonces en este caso lo que debo de hacer va a ser lo siguiente. Voy a colocar a la par de la tabla una A, una B y una C. Y en la siguiente columna, en las dos siguientes columnas, voy a colocar D, E y F.
Ahora, ¿para qué me va a servir esto? Para determinar, para determinar después la mediana a través de extrapolar los datos que voy a poner a continuación. Para que me entiendan un poco más, vamos a referirnos a la diapositiva de medidas de tendencia central y nos vamos a la diapositiva número 18. En la diapositiva número 18 nos muestra cómo extrapolar. Es por eso que yo he puesto A, B, C, D, E, F en mi documento de Excel. A, B, C, D, E, F. Ahora, ¿qué datos voy a poner en cada literal? En cada literal yo voy a tener que colocar los siguientes datos. Vámonos a la diapositiva número 17. En este ejemplo me están diciendo que el 50% de los datos, perdón, es diapositiva número 21, perdón. En la diapositiva número 21 me está diciendo que el 50% de los datos se encuentra en el intervalo 3 y 4, ¿sí? En el intervalo 3 y 4. Si se están dando cuenta, el porcentaje superior sería 42.50 y el porcentaje inferior sería el 60%. Entonces el 50% se encuentra en esos dos datos. El intervalo que voy a escoger siempre va a ser el que está marcado o el inferior, en este caso el 60%. Eso quiere decir de que yo debo de escoger en este ejercicio estos límites que están acá. O sea, el intervalo número 3. ¿Por qué? Porque es el inferior. Entonces, en este caso, voy a escoger esta fila como mi fila pivote, o sea, mi fila principal. Ahora, refiriéndome a la ecuación de extrapolar, yo en esta columna yo voy a tener los porcentajes y en esta columna yo voy a tener, o sea, A, B y C van a representar los límites y D, E, F van a representar porcentajes. Entonces vamos a implementar lo mismo en nuestro ejercicio. ¿Cómo se hace? Lo que voy a hacer es implementar en A mis datos del límite inferior para este intervalo. Habíamos dicho que este intervalo va a ser mi pivote o el principal. Entonces mi límite inferior va a ser 24.9. Ese 24.9 lo coloco acá. 24.9. El B, esta variable B siempre va a ser mi incógnita, que va a ser X. Y la variable C va a ser mi límite superior. Mi límite superior va a ser 36.9. Entonces coloco acá 36.9. Vamos con lo siguiente. Habíamos dicho que D, E y F siempre van a ser porcentajes. Entonces mi primer porcentaje, esto va a ser igual a 36.7. E siempre va a ser el 50% de los datos. Entonces esto lo coloco como el 50%. Ojo, le debo de cambiar como porcentaje para que me lo coloque como 50%, perdón. Entonces aquí sería 0.5 para que me dé el 50% de los datos. Estamos. Entonces me va a salir 0.5 y por último voy a colocar el porcentaje siguiente. El porcentaje siguiente sería 55.1. Entonces esto va a ser igual a la casilla 55.1. Enter. Después yo tengo que empezar a trabajar mis datos. ¿Cómo los voy a trabajar? Veamos otra vez la fórmula. La fórmula nos dice de que en la parte del numerador, si se dan cuenta, va a estar multiplicado por un negativo. Entonces sería 1 por la multiplicación de las diferencias de D menos E por A menos E. Y lo que voy a hacer a continuación va a ser primero trabajar la parte del numerador. Solo voy a trabajar esta parte, la parte del denominador, y después sumarle la variable A, lo voy a hacer después. Trabajemos primero la primera parte, la parte superior de la fórmula. Entonces, aquí voy a colocar menos
abro doble paréntesis y voy a escribir la diferencia d menos e. En mi ejercicio entonces sería d menos e, sería esto menos esto. Cierro paréntesis y lo multiplico por la diferencia entre a menos c. Ahora voy a trabajar esta parte, a menos c. Y a menos c en mi ejercicio sería este menos este. Cierro paréntesis y vuelvo a cerrar otra vez paréntesis y le doy enter. Ahí estamos. Bueno, entonces ahora yo lo que debo de hacer es lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver.